El primero en intervenir va a ser Pablo Moreno, con su exposición Aplicaciones de la inteligencia artificial y la ciencia de datos en el futuro de la educación online. Pablo, tendrás aproximadamente hasta las 10 para tu exposición. Ahí te avisaré para cerrar y te dejaré unos 5 minutitos más. Dejaremos 5 minutitos para, como te comentaba, pues concluir y cerrar la exposición. Y a continuación, pues daré paso a las preguntas de los asistentes. Pues bien, si te parece, Pablo, pues te escuchamos. Abre tu micro y listos para que nos enseñes un montón de cosas. Fenomenal, muchísimas gracias, Ana Alegría. Voy a compartir la presentación rápidamente. Ahí estamos, no estamos. Ahora sí, uy, que se me ha ido al final. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, vicerrector, compañeros. Es un placer poder compartir esta mañana con todos vosotros y poder tener la oportunidad de contar pues, los avances que vemos desde en particular mi área de trabajo, que es la inteligencia artificial aplicada a educación precisamente, los avances que vemos con un poquito de foco en la educación superior online, que es lo que hacemos nosotros. Como bien decían en la presentación, ya lo ha comentado antes el vicerrector, yo soy director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología aquí en UNIR, aunque hoy en realidad vengo con otro gorro. Yo hoy vengo con mi gorro de responsable de la cátedra IBM UNIR de Data Science in Education. Es más allá de mi gestión, es lo que soy como investigador, es el área en la que trabajo. Y desde este área nosotros hemos establecido una serie de iniciativas que hemos visto que podemos hacer a lo largo de todo el proceso de la educación superior, especialmente cuando es online. Entonces tenemos una hoja de ruta de intervenciones con inteligencia artificial en distintos aspectos del proceso educativo, que es la que estamos siguiendo, es la que nos pone nuestro panorama para los próximos 10 años prácticamente, de intervenciones que podríamos hacer en prácticamente todos los ámbitos de la educación superior. Entonces, hablaré un poquito breve, porque además muchas de las cosas ya las ha podido adelantar Víctor, sobre la inteligencia artificial y su potencial, fundamentalmente para aterrizar un poco lo que se puede hacer y lo que no, separar el mito de la realidad. Luego hablaré brevemente de por qué tenemos esta cátedra y cómo funcionamos, explicaré esta hoja de ruta. Y luego tengo un poquito de tiempo al final donde muestro algunos de los proyectos que ya tenemos en marcha, que son los que están arrojando los primeros resultados, para ver también que aunque esta es una conferencia que mira hacia el futuro, que mira hacia la hoja de ruta, pues bueno, esa hoja de ruta ya la estamos recorriendo y hay resultados tangibles que ya se pueden compartir y que demuestran que la ruta es correcta y que el potencial de la inteligencia artificial en este ámbito es potente y que podemos conseguir cosas muy interesantes. Entonces, el primer bloque en realidad es un poco introductorio y es para aterrizar estas cosas, de estos conceptos de qué podremos y qué no podremos hacer y en qué parte de la inteligencia artificial nos vamos a centrar, porque sin ponerme muy académico, a pesar de ser, como soy el primero, todos los compañeros seguro que tenemos la tentación de aterrizar mucho la introducción a la inteligencia artificial. Yo no voy a ser muy rollo en esta parte, pero sí que entiendo que entre la audiencia hay todo perfil de profesores, no todo el mundo está especializado en inteligencia artificial. Entonces, para mí lo que quiero transmitir, más allá de definiciones formales, es lo contrario, es lo mucho que nos cuesta tener una definición formal, ¿verdad? Víctor ha mencionado la conferencia de Dartmouth, probablemente fue ahí el sitio seminal para toda esta línea, fue donde se acuñó el término inteligencia artificial, porque antes no terminamos de terminar el término, pero incluso la propia definición va dando bandazos con el tiempo. Y esto se debe, entre otras cosas, a que es una definición muy elusiva, entre otras cosas porque cuando nosotros conseguimos que un área tradicional de la inteligencia artificial funcione extraordinariamente bien, que se convierta en una commodity, en algo que tenemos en la punta de los dedos, lo dejamos de percibir como inteligencia artificial. La gente normal, cuando hace una búsqueda en Google, no percibe que está interactuando con un sistema inteligente. Y en realidad, la búsqueda en texto, la optimización de resultados, la decisión de cuál es el mejor resultado, es un problema tradicional de la inteligencia artificial. Se escribían múltiples papers, había proyectos de investigación durante todos los 80, los 90, también los 70, durante todo eso hasta más o menos mediados de los 90, que de repente todas las publicaciones sobre búsqueda en textos desaparecen
básicamente porque entra Google, lo convierte en un modelo de negocio y entonces pues parece que se queda un poco más tapado del ojo público, pero sigue siendo investigación en inteligencia artificial. También lo son los traductores automáticos, también lo es Amazon cada vez que abrimos su página web y vemos un montón de productos puestos allí. Esos productos están personalizados al usuario que está entrando. Netflix usa inteligencia artificial para recomendar. Nuestros GPS para ir de los coches, también problema tradicional de la inteligencia artificial, suele ser lo que se comenta en una de las primeras clases de IA siempre, ¿no? La búsqueda en grafos para la búsqueda en carreteras y demás. Entonces, como que se convierten en commodities y los dejamos de percibir como inteligencia artificial. Y eso nos dificulta aterrizar cuando decimos vamos a aplicar inteligencia artificial nos dificulta porque casi que tenemos que empezar aterrizando qué es inteligencia artificial y por qué algo lo consideramos inteligencia artificial. Y en esta bandazos de decidir, pues también estaba el test de Turing. Gracias, Víctor, por haberlo anticipado, que efectivamente pues era un poco la definición definitiva, ¿no? que considerábamos en los años 60 y 70. Oye, pues mira, el test de Turing, el entrevistador con la máquina y el humano intentando verlo. Bueno, pues aunque esa es la definición tradicional, en la práctica, en el siglo XXI, en 2020, no nos resuelve gran cosa, porque hoy ya no es interesante superar el test de Turing, no tiene una aplicación real, tangible para las máquinas. Hay agentes que son capaces de superarlo, pero son agentes construidos para superar el test de Turing, no son agentes que hagan labores útiles o que puedan tener un retorno. Y de hecho, y este es el punto fundamental al que quería ir, estamos en plena divergencia, una divergencia que siempre ha existido, pero que más o menos desde de la primera década de este siglo, desde el 2000 a 2010, se ha acentuado mucho la divergencia entre la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil, que va un poco de la mano de otra división, que es la división entre la inteligencia artificial simbólica y subsimbólica. Para los que ya sabéis mucho de inteligencia artificial, esto es muy básico, esto es muy elemental, pero dejadme estos 2 minutos para que podamos enganchar y nivelar a los que pudieran no tener esa parte del conocimiento. ¿Qué quiere decir todo esto de la IA fuerte, IA débil y tal? Que lo he dejado aquí, los términos los he soltado como si todo el mundo los conociese. Bueno, pues es un cambio fundamental en cómo percibimos lo que debe ser y cómo debe operar una inteligencia artificial. En esos inicios, en esos 50, 60, 70, cuando íbamos de camino hacia el invierno de la inteligencia artificial, que ya ha comentado Víctor, lo que aspirábamos era que la inteligencia artificial entendiese el mundo más o menos como lo entendemos las personas y desde un alto nivel, casi desde un nivel psicológico, cómo razonamos, cómo vamos de un concepto a otro, qué cosas percibimos cuando vamos a tomar una decisión. Entonces, un sistema de inteligencia artificial que nos pudiera servir, por ejemplo, para catalogar qué es un coche por dentro, tendría aspecto de este código tan embarullado y tan liosete, que es, pues bueno, esto es un coche que tiene una determinada marca, que tiene un año de fabricación, que tiene un número de ruedas, que tiene unas características específicas, tiene una potencia, es de un determinado color, y todo eso tendíamos a intentar anotarlo con unas características que después pudiésemos utilizar pues, para hacer razonamientos. Si yo quiero que la máquina razone sobre coches, decida qué cosa es un coche y qué no, y decida cómo, por ejemplo, conducir un coche que podíamos pensar en los 60 o 70, pues intentábamos informar muy bien a la inteligencia artificial de qué era un coche exactamente. Esas inteligencias artificiales las llamábamos fuertes, a las que trabajan como una persona, a las que piensan como una persona y conocen el mundo e interpretan el mundo como lo haría una persona. Pero ¿cuál es la divergencia que encontramos? Pues decir, oye, es que en realidad para resolver problemas reales, en muchas ocasiones no necesitamos saber con profundidad todos los detalles técnicos o todo el mundo tal y como lo conoce una persona. Ahora estamos en una época de gran exuberancia alrededor de las redes neuronales y las redes neuronales no entienden conceptos como los podríamos entender nosotros. Una red neuronal entrenada para ser capaz de reconocer coches y ser capaz de reconocer marcas de coches se ha alimentado de miles de fotos de coches que estaban anotadas por personas, se ha entrenado para tener una determinada configuración de pesos, una configuración del algoritmo de la red neuronal, y a partir de ahí la red neuronal es capaz de identificar coches. Pero aquí viene el truco de magia. La red neuronal no tiene ni idea de lo que es un coche, ni siquiera sabe que está identificando coches. Opera a un nivel mucho más bajo.
Por eso también hablamos de la escisión entre la IA simbólica, la que trabajaba con conceptos, a la subsimbólica, que básicamente, simplificando mucho, trabaja con números y pesos, ¿vale? Entonces, una IA débil y subsimbólica puede hacer un trabajo extraordinario reconociendo coches, pero no tiene ni idea de qué es un coche. Entonces, esto es un concepto importante porque, claro, nos ha permitido centrar de manera distinta los esfuerzos. Entonces, ya no aspiramos a inteligencias artificiales que sean capaces de resolver todos los problemas del mundo y sean capaces de entender el mundo como nosotros. De eso sigue habiendo algunos proyectos, pero la inmensa mayoría de los proyectos de inteligencia artificial se centran en resolver problemas mucho más específicos. Es decir, vamos a coger un problema, lo vamos a tratar bien y lo vamos a resolver del todo. Víctor mencionaba también Deep Blue y lo voy a utilizar como último ejemplo de esta escisión, de esta separación. Deep Blue era una inteligencia artificial débil porque solamente aspiraba a resolver un único problema, jugar muy bien al ajedrez contra Kasparov, pero al mismo tiempo era simbólica porque entendía el ajedrez, entendía de jugadas de ajedrez, entendía conceptos como ventaja estratégica dentro del tablero, entendía conceptos alrededor de los movimientos y de jugadas a largo plazo. Y eso le permitía analizar una partida de ajedrez de una manera, pues voy a decir, bastante similar, si bien mucho más potente, de cómo la analizaba un humano. En cambio ahora, cuando todavía hablamos de máquinas ganando a los campeones del mundo en juegos, hace muy poquitos años tuvimos otro hito que fue ganar por primera vez al campeón mundial del juego de Go, que es un juego cuya explosión geométrica, el número de estados que puede tener, es muy superior al del ajedrez. Y una máquina como Deep Blue no sería capaz de atacar ese problema como lo atacaba Deep Blue. Solución: nos vamos a una IA débil y subsimbólica. Entrenamos unas redes neuronales para, habiendo visto miles de millones de partidas, buscar patrones en esas partidas y reproducir jugadas. Le hicimos analizar primero muchísimas partidas, luego la pusieron a jugar contra sí misma otro montón de millones de partidas en homenaje a juegos de guerra, y el resultado final era una red neuronal profunda entrenada para jugar a Go, que no terminaba de entender los conceptos del Go, no formulaba una estrategia a largo plazo en Go, pero era capaz de ganar a los mejores, ¿vale? A pesar de ser débil y subsimbólica, o quizá precisamente porque era débil y subsimbólica. Entonces, esto es relevante porque dentro de esta noción de que lo que vamos persiguiendo cambia con el tiempo, ahora que ya hemos pasado de esa primera etapa de vamos a reproducir exactamente el cerebro y vamos a reproducir exactamente los mecanismos de razonamiento de los humanos, pues nos ha abierto la puerta a otra era, a la era de oro de la IA subsimbólica, en el que estamos trabajando de otra manera. Junto con otro cambio, perdón, que se llama la diapositiva, junto con otro cambio que es, también lo ha mencionado Víctor, la democratización del acceso a la inteligencia artificial. Ahora que además hemos mandado el heavy lifting, la algoritmia dura, la hemos pasado a servidores de terceros, yo puedo hacer mi inteligencia artificial aplicada, pero la puedo ejecutar en servidores de IBM o de Google o de Microsoft o de Amazon, que se van a encargar de todo el heavy lifting para que yo me pueda centrar en resolver problemas muy concretos. Entonces tenemos nueva generación de la IA, democratización del acceso, esto se vuelve mucho más fácil, pues nos explota un poco entre las manos, ¿no? Y si bien hemos padecido en el mundo de inteligencia artificial los famosos inviernos, uno así desde los 70, otro desde los 90, que tuvo una recuperación mucho más lenta, es verdad que poco más o menos en 2010 esto termina de explotar por los aires por todos estos factores y ahora mismo estamos en la cúspide, ¿no? En el punto de inflexión. Y o bien ahora nos vamos por la flecha verde, lo petamos y la IA está absolutamente en todos nuestros ámbitos, o nos mantenemos un poco en una meseta, que no estaría nada mal porque estamos en un nivel altísimo de implantación de inteligencia artificial, o nos explota la burbuja y nos metemos al tercer invierno. En este caso eso es muy poco probable, en mi opinión, y en opinión de gente más informada que yo. ¿Por qué? Por lo que he dicho, porque ahora sí estamos usando la IA no como cosa que en el futuro nos permitirá hacer cosas, sino como cosa que hoy nos resuelve muchos problemas. Y ya hay muchos problemas prácticos que hoy estamos resolviendo con inteligencia artificial. Es verdad, cuando lo hacemos con mucho éxito, lo que decía, se deja de percibir como inteligencia artificial, pero sigue puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces, ahora mismo, en este punto de inflexión en el que nos encontramos con las redes neuronales de alta potencia y demás, pues hemos visto que gran parte del boom se ha ido hacia la zona del aprendizaje automático. Se ha ido mucho hacia la zona de decir, bueno, si yo tengo un conjunto de datos grande, voy a poder hacer
recomendaciones, voy a poder hacer predicciones y voy a poder entender el mundo a base de imitar ejemplos que ya existían. Entonces, todos los sistemas recomendadores, clasificadores o predictivos se basan poco más o menos en lo mismo, en analizar perfiles o patrones similares y proponer cosas. Y eso es pervasivo, lo tenemos a nuestro alrededor continuamente. Cuando entramos a comprar a una tienda online, cuando estamos interactuando con nuestros amigos en Facebook, en Twitter o en cualquier red social, que hay un algoritmo por detrás que está entrenado, ha sido un aprendizaje automático que decide qué contenido va a ser más relevante para nosotros en cada uno de los momentos, cuando vemos vídeos en YouTube, cuando decide Google qué anuncio mostrarnos, para absolutamente todo, para absolutamente todas nuestras actividades cotidianas hoy en día están siendo alimentadas por detrás por algoritmos de inteligencia artificial y normalmente por algoritmos de un perfil recomendador basado en un entrenamiento previo, es decir, sistemas de aprendizaje automático diseñados para hacernos recomendaciones. Y esta misma parte, pues la noción es, oye, todo esto que estamos haciendo a partir del análisis de datos, a partir del entrenamiento, a partir del aprendizaje automático, a partir de la ciencia de datos, por usar un término que más o menos englobe a todo, pues tiene impacto directo, por supuesto, en educación. Si lo puedo utilizar para un carrito de la compra, ¿por qué no lo voy a poder utilizar para un curso? Y tiene muchas posibles aplicaciones y a la vez, pues también riesgos, incertidumbres, cuestiones éticas que debemos hacer, es decir, aspiramos a inteligencias artificiales que sustituyan a los docentes o aspiramos a inteligencias artificiales que apoyen a los docentes, o a lo mejor el foco es en el alumno y el docente ni siquiera tendría que estar dentro. Bueno, pues para estudiar todas estas cosas fundamos la cátedra IBM UNIR de Data Science in Education, que formalmente, por presentar su objetivo formal, es el estudio, diseño y gestión de los grandes volúmenes de datos enfocado a procesos educativos, intentando hacer mejora en cualquier etapa del proceso educativo, no solamente en educación superior, aunque hoy voy a centrar el tiro en la educación superior, pero también podría ser en colegios, en formación continua, en formación de adultos para complementos formativos y demás, podría estar en todos los ámbitos, y vamos haciendo distintos proyectos que pueden o no usar tecnología de IBM, en ese sentido IBM es una compañía muy abierta, y al final, en el fondo para ellos y para nosotros la cátedra es un marco de colaboración, ellos nos permiten un acceso virtualmente ilimitado a Watson para hacer actividades de investigación y desarrollo relacionadas con inteligencia artificial en el ámbito educativo y nos permite además una muy buena colaboración entre investigadores de nuestra universidad y el personal de IBM, tanto personal más técnico alrededor del mundo Watson como investigadores que puedan estar en sus centros de investigación que tiene IBM, fundamentalmente en Irlanda y en Zurich, ¿no? Entonces, perdón, disculpadme. Entonces, desde esta cátedra, lo dicho, estudiamos, nuestro objetivo es estudiar bien todo este mundo, no centrarnos exclusivamente en la tecnología IBM, muchos de nuestros proyectos no estamos usando esa tecnología, pero gracias a su apoyo pues estamos pudiendo explorar y financiar distintos proyectos de distinto nivel de valor añadido para poder intentar revolucionar la educación en general y, como hablaremos hoy en particular, la educación superior, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos, uno de los primeros outputs del primer año de vida de la cátedra, allí por 2016, fue empezar a pensar en nuestro roadmap de la IA en educación online. Fundamentalmente en educación online, y hoy lo voy a utilizar especialmente educación online porque es donde el potencial es mayor. Y no lo digo porque seamos nosotros una universidad online, ¿vale? No voy a tirar aquí una piedra contra la presencialidad de la Politécnica, no, todo lo contrario. La cosa es que cuando yo analizo qué tipo de cosas vamos a poder perseguir, pues bueno, casi en el mundo de la ciencia de datos se considera este axioma de que con suficientes datos de entrenamiento voy a poder deducir o resolver o predecir el resultado de cualquier problema, ¿no? Esto es un poquito más complicado, no es una verdad absoluta como a veces nos la ponen, pero bueno, es verdad que con suficientes conjuntos de datos y con suficiente información se pueden hacer muchas cosas, aunque no resulte trivial. Entonces, si yo tuviese todos los datos de cómo estudia un alumno, de cómo trabaja un alumno, de cómo opera un alumno, la idea es que yo podría ser capaz de hacer muchísimas cosas, desde predecir una nota hasta poner mecanismos para evitar el fracaso académico, a intervenir en muchos ámbitos. Fundamentalmente, desde el lado del análisis y del aprendizaje automático, como decía. Entonces, claro, la cuestión cuando yo voy a traerme la inteligencia artificial y la ciencia de datos al ámbito educativo, la primera pregunta es, ¿qué datos tengo? Y es verdad que en una docencia presencial pura,
mi cantidad de datos es relativamente pequeña, porque gran parte del valor añadido sucede en una clase donde está un profesor con sus alumnos y ahí es el punto de valor añadido máximo en la docencia presencial y esa actividad no genera datos que sean tratables por una inteligencia artificial, al menos en un modelo tradicional puro. Es verdad que cuando empezamos a hablar de controles de asistencia, pues ya tengo un poquito más de información. Cuando empezamos todas las universidades a usar nuestros campus virtuales para tener este modelo mixto, este blended learning, empezamos a utilizar tecnología, pues vamos teniendo más datos. Cada año que el propio GATE pasa dentro de la UPM desarrollando su actividad, la UPM tiene más y mejores datos y cada vez puede hacer más cosas. Pero claro, si doy el salto a una universidad como la nuestra, como UNIR, que estamos 100% online, tengo acceso a toda la actividad académica relevante, tengo acceso a qué alumnos han estado conectados a cada clase, a cuántas veces han vuelto a ver cada grabación de clase los alumnos, a todas las actividades de estudio, porque estudian online desde mi plataforma, tengo acceso a toda la interacción que han hecho dentro del sistema, lo sé todo, porque todo sucede en mi sistema, todo sucede digital y de todo recopilo datos. Entonces, según ese axioma de que con datos suficientes podemos hacer cualquier cosa, lo reducimos a que cuantos más datos, más cosas podemos hacer y entonces el potencial en educación online hoy por hoy es mucho mayor. Aunque reitero, la propia educación presencial también se está poniendo al día para alcanzarnos y tener también cada vez más información y poder hacer cosas más relevantes y más interesantes. ¿Cómo qué tipo de cosas? Bueno, pues aquí ya sí llego a la hoja de ruta propiamente dicha, que lo que hacemos es la hemos organizado alrededor de un proceso completo de un alumno que esté buscando una oportunidad de formación en aprendizaje online. Entonces va a empezar normalmente por decidir qué es lo que va a estudiar, después se matriculará, por supuesto desarrollará sus cursos, tendremos que evaluarle y que acreditarle. Y en todos estos pasos podemos impactar con la inteligencia artificial y la ciencia de datos. En particular, cuando estamos en la etapa de la búsqueda de cursos, bueno, pues la búsqueda de cursos, voy a quedar muy universidad privada al decir esto, pero en el fondo no es tan distinto de estar buscando qué producto comprar. Vitalmente es un cambio mucho más profundo, pero al final comparas, decides pros y contras, decides qué estudio, ¿me hago un teleco o me hago informática? ¿Y me lo hago en la Politécnica o me lo hago en la Complutense? Que por cierto es mi alma mater en informática. Pues eso al final es equiparable a esa búsqueda de un producto para comprar. Bueno, pues todo lo que tenemos de sistemas recomendadores para tomar decisiones de compra, gente con un perfil parecido al tuyo ha elegido este producto, pues ayuda también en esa decisión de qué estudiar, ya sea para ese chaval de 18 años recién hecha la selectividad o para ese señor de 30 que quiere hacer un máster de especialización, que es el público target habitual de UNIR, que es el grueso de los alumnos que tenemos en UNIR. También podemos utilizar inteligencia artificial para hacer un análisis de la demanda laboral futura, para decir, oye, empieza a despuntar, empezamos a ver si yo puedo tener acceso a todos los portales de ofertas laborales, puede haber una tendencia a cada vez contratar más personas de un determinado perfil y eso puede ayudar tanto al alumno a tomar su decisión de curso como a mí como docente para ver dónde está la necesidad de la sociedad a la hora de formar a estos alumnos. Y también podría incluso hacer una previsión de rendimiento, poder decirle al alumno, bueno, basado en su historial, esta titulación tienes un 98% de probabilidades de superarla, o esta tienes un 40% porque tienes determinadas carencias o vas a tener un grado de dificultad muy alto. Esto, claro, requiere que yo tenga buena información sobre las competencias que tiene ese alumno, ya sea porque las adquirió en el instituto o en el caso de formación de posgrado, su formación previa, su experiencia laboral, es un problema complejo de tratar por la falta de información. Ahí nos faltan datos. Nos aferramos a esa idea, ¿vale? No nos va a quedar esa idea, ahí nos faltan datos para hacer la previsión de rendimiento, porque nos la vamos a llevar al final, cuando volvamos a aterrizar en la acreditación. Y bueno, de todo esto, de la parte de búsqueda de cursos, pues hoy por hoy dentro de la cátedra ya tenemos en marcha un proyecto de análisis de la demanda laboral futura, ya tenemos un sistema que hace un scraping de todos los grandes portales de empleo y marca tendencias, dispara alertas sobre determinados puestos, sobre qué términos se están utilizando en las descripciones de puestos para la oferta de trabajo y usamos eso para informar pues, nuestros escaparates, nuestros procesos comerciales, nuestra forma de comercializar los títulos, incluso cómo
cómo los orientamos, de decir, oye, ahora de todo esto que estamos haciendo en un determinado máster, esto es muy relevante, pues a lo mejor hay que modificar el plan de estudios para que de verdad haya una asignatura de eso, quizá una asignatura optativa, y que pueda responder a esa demanda laboral emergente que hemos detectado. Todo esto en la parte más comercial. Ya dejamos la parte comercial un poquito fuera y nos centramos en lo importante para todos nosotros. Quiero decir, yo estoy en una universidad privada, pero en el fondo soy profe y yo me siento profe en el centro de mi corazón. Entonces, a mí me interesa mucho más, aunque no a mis jefes, el tema de cuando el alumno ya está en marcha, ¿no? Entonces, todavía en etapa de matrícula, aquí ya puedo empezar a hacer cosas. Lo mismo si tuviese datos. Según las competencias existentes, si yo tengo esa capacidad de predecir el grado de dificultad de las materias, podría incluso alimentar al siguiente punto e identificar itinerarios óptimos. Es decir, oye, tienes aquí en el segundo cuatrimestre esta asignatura que por tus resultados previos vas a flipar con ella, ojo con qué otras asignaturas coges ese mismo cuatrimestre al lado de ella, porque esta va a tener mucho peso. Y en función de ritmo académico, de cómo está avanzando el estudiante, de cómo se le está dando de bien, qué notas está sacando, qué competencia está haciendo, incluso una oferta de matrícula personalizada. Mira, según tus hábitos de estudio, tu información demográfica, el hecho de que tienes 2 niños, tus responsabilidades laborales, el último ascenso que has tenido, te recomendamos apuntarte de 42 créditos y además de estos 42 créditos en concreto. Bueno, pues esos son temas también en los que trabajar, y nosotros ya hemos empezado un poquito, de momento muy a nivel de piloto, con la oferta de matrícula personalizada para alumnos que ya llevan un par de años con nosotros, poderles hacer recomendaciones de ritmo académico, según sus situaciones personales, que tenemos además modeladas, ¿no? Entonces también hemos podido empezar allí. Pero llegamos a la gracia, ¿vale? Lo que a mí como profe más me mola, que es el desarrollo del curso, ¿no? Cuando ya está el profesor con el alumno trabajando. Bueno, pues aquí en nuestra hoja de ruta también tenemos muchas cosas interesantes que podemos hacer. Pensadlo, esto es educación online. Tengo una barrera terrible, que yo la noto, yo la siento, yo la padezco, después de 12 años dando clase presencial, haberme ido a un formato online. Ahora todos me habéis acompañado al formato online, todo el mundo ha hecho ese viaje, además por la vía más express posible. Pierdes una parte, inevitablemente pierdes una parte de esa sensación de cómo de perdidos o afinados van tus alumnos en clase. En clase, especialmente si tienes laboratorio, algo sabes, vas viendo cómo respiran, aunque solo sea por las caras con las que te miran en clase. Y en el formato online no lo sabemos. Yo, y si esto fuese una ponencia con vosotros, pues sabría, madre mía, el tostón que le estoy soltando están aburridísimos, o madre mía, les tengo a todos en el borde de la silla. Hoy no me lo puedo imaginar. Hoy no lo sé, no sé si estáis en el borde de la silla o estáis todos a tope. Sí os agradecería si intervenís un poquito en el chat para al menos saber que estamos todos despiertos y quizá no en el borde de la silla, pero sí en la zona media, ¿no? Hago lo posible, pero no lo sé. Entonces, ¿cuál es nuestra línea de intervención aquí? Poner sistemas para que el profesor pueda estar más cerca del alumno y saber mejor cómo va el curso. Entonces aquí hay muchas líneas que podríamos hacer. Gracias, ya veo la primera intervención por ahí en el chat. Tenemos primeras líneas, tutores inteligentes, bots que puedan apoyar al alumno y hacer una primera barrera de contacto con ellos y de que estén orientados. La posibilidad del apoyo just in time para un alumno. Esto es muy, muy, muy interesante. Supongo que todo el mundo más o menos os acordaréis de Clipo, ¿no? Voy a mirar un momentito el chat para ver qué os acordáis. ¿Os acordáis del clip de Office? ¿Quién recuerda el clip de Office? Ay, no me salta porque estoy con la presentación a tope. Voy a ver un momentito. Me voy a meter aquí a saco. ¿Verdad que sí? Era terrible, pero la idea no es mala. Clipo, efectivamente. Estabas ahí escribiendo, yo qué sé, yo recuerdo pues una tesis doctoral, ¿no? Con tus referencias, tus secciones, tus capítulos, ¿no? Y salía, me parece que estás escribiendo una carta. Y tú dices, ostras, una carta, nene, pero si esto es una tesis doctoral, ¿de dónde has sacado esto? ¿Verdad? Ahí lo menciona Eduardo en el chat. Entonces, pero la idea en sí, la idea de detectar que alguien está haciendo una tarea concreta y está teniendo una dificultad, es relevante. Me vuelvo a la presentación. Perdonad que quería yo también ver el chat y aquí no tengo 2 pantallas para hacerlo, que es lo que hago normalmente en clase, tener el chat aquí a un lado. Entonces, eso lo podemos hacer y eso que intentaba hacer Clipo, esa es la definición de apoyo just in time.
¿vale? De justo en el momento que creo que necesitas un concepto concreto, te ayudo en ello. Y en una escuela de ingeniería como la que yo llevo, pues es un terreno muy fértil para hacer eso. Hay un alumno que lleva un rato enganchado, escribiendo un bucle y dándole vueltas al bucle y aquello no le compila y demás. Es un problema tratable por la inteligencia artificial, es un problema en el que puedo intervenir y puedo ayudar al alumno justamente en el momento y echarle una mano. Y además, si yo empiezo a tener un poquito de insight en cómo están operando los alumnos, en cuál está siendo su ritmo académico, en cómo les está yendo, en cuánto les está costando hacer cada una de mis actividades, lo otro que puedo hacer, que me parece fundamental en el ámbito de la educación online, es la identificación de alumnos con necesidad de apoyo. Identificar quiénes son esos alumnos que se me están quedando más atrás, porque a lo mejor tengo 80 en clase. Y a diferencia de mi clase de la presencial, no son 80 caras, son 80 nombres. Y hasta que no ha avanzado mucho el curso, hasta que no estoy llegando ya al examen, no sé quiénes son los que van más aventajados y los que menos. Entonces, poderme dar a mí como profesor esa identificación de alumnos que tienen mayor necesidad de apoyo, me viene estupendamente bien. Ese poder levantar la bandera y decir, este alumno tiene una alta posibilidad de no superar la asignatura. No, por supuesto, para dejarle fuera. ¿Os acordáis que decía que hay consideraciones éticas alrededor de todo esto? Sino para considerar, oye, con este alumno sí que voy a hacer una intervención más personalizada, sí le voy a invitar a que venga una tutoría, aunque él no venga motu propio. Sí que voy a intentar estar más pendiente de esta parte. O a lo mejor este ejercicio que me ha devuelto, que estaba mal y le he dejado unos comentarios de por qué estaba mal, le voy a volver a escribir sobre este ejercicio y le voy a decir, oye, entrégamelo otra vez que necesitamos trabajar este apartado. Yo seguramente no puedo hacer esto con los 80, pero con los 5 o 6 de mayor riesgo y con mayor necesidad de apoyo sí que lo puedo hacer. Y eso es magnífico para mi labor como profesor. Y lo mismo con la evaluación continua, ¿vale? Por cierto, no, que se me lo saltaba. Esto, por cierto, ya lo estamos haciendo. Identificación de alumnos que empiezan a parecerse demasiado a alumnos que luego no han superado el examen. Y tengo un dashboard en el que puedo ver cuáles son los alumnos que van camino del suspenso. De momento no voy más allá. Le damos solamente esa información al profe y el profe decide qué hacer con ella. También en evaluación continua, ¿no? Pues ahora tengo muchos ejercicios que valorar. Cuanto más detallado sea el feedback y más individualizado sea el feedback que le doy a cada alumno, mejor, pero eso también lleva un tiempo. Y como tengo que gastar tantísimo tiempo en corregir, pues yo no soy partidario de tener una corrección automática, no soy partidario de que las máquinas corrijan, porque hay que dar un feedback humano y adaptado a cada estudiante, pero es verdad que hay muchas áreas en las que la inteligencia artificial me podría hacer una precorrección, una primera, sacar los puntos más evidentes para cuando yo llego a corregir como humano, como profe, la actividad de este alumno, el ejercicio de este alumno, la práctica de este alumno, yo ya tengo resaltados puntos calientes que debo ir a mirar donde hay cosas raras que no están bien. O también el hecho del análisis de mensajes en foros. Si mi principal vía de comunicación con los alumnos no es en clase o no es al final de la clase, en ese momento que se acercan a ti a verte y tal, sino que lo baso mucho en una interacción a través de foros, hay veces que llega el profesor muy apurado de tiempo y tengo 100 mensajes en los foros. Pues bueno, poder hacer una precatalogación de cuáles de ellos son consultas administrativas, cuáles son dudas, cuáles son incendios. Este foro está on fire con mis alumnos. Pues bueno, poder hacer ese tipo de análisis nos ayuda mucho. Y de hecho nosotros tenemos ya un proyecto de análisis de mensajes en foros que de momento hace un intento de catalogación bastante potable y también estamos lanzando nuestro primer pilotito de valoración semiautomática de ejercicios de programación utilizando una herramienta de análisis de código que ya le señala al profesor posibles errores de concepto, posibles cosas que están mal hechas y demás, y se las señala al profe para que el profe no le da un diagnóstico, pero sí se lo señala en un color especial y puede ir el profesor y decir, oye, a ver qué es lo que está pasando aquí, a ver por qué se ha enredado este alumno aquí así, ¿no? Cosas muy chulas para el día a día de los estudiantes. Y luego también el famosísimo aprendizaje adaptativo, perdón, que me he repetido la transparencia. El famosísimo aprendizaje adaptativo, ¿no? Esa adaptación del contenido a cada tipo de estudiante. Todas las universidades nos llenamos la boca de decir que somos centradas en el alumno, que nos queremos centrar en el alumno y tal, pero nuestra capacidad de intervención luego es limitada. Entonces sí que estamos ya muy cerca de la adaptación del contenido al tipo de estudiante. No voy a abrir la polémica sobre si los estilos de aprendizaje funcionan o no, son una cosa real o no, porque sé que la comunidad educativa está muy dividida al respecto, pero si asumimos que sí funcionan, la inteligencia artificial es un gran apoyo para intervenir aquí. Y también la adaptación del contenido a las competencias previas. Oye, si yo sé que un alumno viene
con esos porcentajes altos de riesgo para la asignatura por sus competencias previas, pues yo puedo tener una cierta adaptación de contenidos que, por ejemplo, tengan contenidos de nivelación que pueda ponerle al principio al alumno para sostenerle mejor, ¿no? Y al alumno que ya trae todo eso no le aburro con el contenido de nivelación, lo quito, con lo que sigo explotando este problema de la inteligencia artificial. Aquí, bueno, estamos haciendo nuestros primeros pinitos con la adaptación del contenido al tipo de estudiante según estilos de aprendizaje, pero lo marco en amarillito porque de momento el proyecto está muy verde, está muy incipiente. Y luego llegamos a la evaluación. A mí como profesor los que más me motivan son los del desarrollo del curso y como investigador los que más me motivan son la evaluación. Primero por ese mundo del Stealth Assessment, que es la evaluación automática basada en el análisis de la interacción. Voy viendo cómo interactúa el alumno con mi contenido y con eso le voy evaluando, ¿no? Porque eso me lleva a escenarios de todo lo que yo trabajo en modelar esas relaciones entre actividad del alumno y adquisición de competencias, lo puedo traducir después en predicción de notas. En esa capacidad que, aquí creo que la mayoría sois profesores, algunos alumnos también, pero para los profesores serán los que más identifican con esto. Si el grupo es suficientemente pequeño, si yo en enseñanza presencial estoy con un grupo de 20 o 30 alumnos y estoy todos los días con ellos en clase, a ver, les voy a examinar y el día del examen habrá que poner el examen. Pero normalmente ya llego sabiendo cómo respira cada uno. Casi podría predecir la nota que va a sacar el alumno en el examen, con un cierto margen de error, ¿no? Entonces, imaginemos que esto lo pudiese hacer con un sistema automático que, si bien yo no he tenido ese contacto con el alumno, sí que he tenido un sistema que ha visto toda la interacción y que es capaz de saber, de predecir qué calificación va a sacar este alumno. Y esto es un poco casi el santo grial, porque imaginaos que yo pudiese predecir siempre todas las notas con un 98% de certeza, que mi sistema acertase en el 98% de los casos. Yo siempre he dicho que posiblemente 1 de cada 10 alumnos que hace el examen por condiciones extrínsecas, ha pasado una mala noche, ha tenido muy mal día, se ha bloqueado, tiene un problema familiar, se ha puesto nervioso, lo que sea, no me saca la nota que yo podría haber previsto. O otro dentro de ese 10%, o que iba por una nota baja y me ha copiado y me ha sacado una nota más alta de la que había. Pero yo siempre digo eso, que mi examen tiene un 90% de efectividad a la hora de valorar exactamente las competencias que ha adquirido el alumno, que al final es el problema, ¿no? Oye, pues si yo tuviese un sistema que de verdad en el 98% de los casos me predice o me es capaz de predecir las competencias del alumno y la nota que va a sacar el examen, ¿para qué necesito el examen? Si ya tengo la información. Y eso, el cambio que supondría en el sistema educativo es brutal, con un montón de consideraciones adicionales, como alumnos que aprendiesen a superar el sistema informático en lugar de aprender las competencias del examen. Pero eso es un problema de la educación, pero tecnológicamente podría llegar a ese punto de inflexión. Entonces, ya os digo, a mí es el que más me gusta. También es verdad que estaría muy bien, que no lo hacemos de verdad las universidades, que es mapear los resultados de un alumno en una asignatura a las competencias que según nuestras fichas tienen esas asignaturas, que es un problema clave, como decía al principio, os pedí que lo guardaseis en la cabeza. Tener ese nivel de adquisición de competencias es fundamental para poder hacer otro montón de cositas en las etapas tempranas, ¿vale? Bueno, pues para esta parte sería muy interesante esa evaluación automática de competencias. ¿Dónde estamos trabajando? En la predicción de notas, claro, en el que más mola, ¿vale? En ver si somos capaces de predecir las notas que van a sacar nuestros estudiantes, que de hecho es el ejemplo que os voy a contar en los últimos 5 minutos. Porque luego también tenemos en acreditación, este está un poquito más verde, como problema de inteligencia artificial es quizá menos excitante, pero es muy importante prestar aquí atención, como decía antes, para alimentar los pasos previos. Entonces tenemos desde el portfolio de competencias inteligentes para poder hacer la declaración de competencias que ha obtenido el alumno, la universalización, porque luego ponemos competencias, pero cada universidad, cada país llama las cosas de una manera distinta, poder tener inteligencias artificiales que nos hiciesen ese matching. Qué bien vendría, ¿verdad? Profes que hayáis estado en temas de convalidaciones, qué bien vendría eso, ¿no? De la universalización de competencias y que todo esto fuese automático. Y luego también, aunque no es IA, también trabajamos en cosas dentro de la cátedra de acreditación distribuida, que es la idea de todos estos registros de competencias, guardarlos en cadenas de blockchain que sean públicas y que se puedan utilizar no para alimentar los sistemas de la UNIR, sino los sistemas de cualquier universidad de forma segura y confiable.
¿vale? Entonces, bueno, ese es un poco nuestro futuro. Y por cerrar, en estos últimos 4 minutos, antes de la intervención de Ana Alegría, contaros un proyecto muy concreto. Yo diría que el que para mí es más excitante, que es el de predicción de notas, en el que llevamos un par de años trabajando sobre un dataset que sacamos de un máster concreto nuestro, bueno, del máster en seguridad informática más concretamente, sacamos información de varios años y con un proyecto pues, de aprendizaje automático tradicional, hemos estado intentando estudiar nuestra capacidad para predecir la nota final de un alumno a partir de todas sus interacciones con el campus virtual, ¿vale? Entonces lo hemos estado trabajando, extrajimos nuestro dataset, lo hemos estado mirando con Watson. Hemos comparado un baseline de toda la información frente a distintas formas de segmentar el dataset y distintos algoritmos. Llevamos unos años dándole martillazos al dataset y al final estamos en una situación, voy a saltar esta parte de la herramienta, estamos en una situación en la que puedo predecir la clasificación final del examen en un 96% de los casos, cualitativa, es decir, suspenso, aprobado, notable o sobresaliente. Hago trampa. O bueno, no necesariamente hago trampa. Lo estoy haciendo con una pequeña ayudita detrás, que es que estoy metiendo dentro del algoritmo las calificaciones de evaluación continua. Y me dices, claro, es que entonces al alumno que se le ha dado la evaluación continua bien, es muy fácil predecir que se le va a dar el examen bien. Bueno, vale, la evaluación continua es parte de la formación del alumno. Entonces, bueno, ¿es trampa o no? Lo dejo ahí opinable. Desde el punto de vista investigador, el reto auténtico es hacerlo sin evaluación continua, pero desde el punto de vista del profe, me vale lo suficiente. Y incluso con lo que perdiese por evaluación continua, la verdad es que hemos hecho un análisis relativamente tosco. No hemos hecho segmentación por diferencias culturales, trato exactamente igual al alumno español que al alumno colombiano que al alumno ecuatoriano, y no todos siempre estudian igual ni tienen los mismos fenómenos, y no es lo mismo tampoco un chico que hace un máster de inteligencia artificial o de seguridad informática en este caso, con 23 años que el que lo hace con 35, ni en hábitos de estudio, ni en capacidad, ni en cómo está organizada su vida. No es lo mismo una asignatura de criptografía que una asignatura de protección de datos, y no estoy haciendo todos esos cambios. Pero aún así, hacemos muy buenos números. Nuestro objetivo, llegar a ese mítico 98%, sin contar la evaluación continua. Y estamos en el camino. Y es posiblemente uno de los proyectos más chulos que estamos haciendo dentro de la universidad a nivel de investigación. No lo cambiaremos nunca por el examen, porque ponte a explicárselo a la NECA, que no, es que hay una IA, así que no necesito el examen. No va a funcionar. Pero bueno, como investigador me parece un proyecto muy excitante. Y desde aquí queremos hacer otro montón de cosas dentro del proyecto, desde empezar por metaaprendizaje previo, es decir, utilizar aprendizaje automático para configurar nuestros algoritmos de aprendizaje automático, limpiezas automáticas del dataset, cómo trabajamos para mandarle esta información de predicción de nota al alumno y al profesor. ¿Se lo paso, no se lo paso? ¿Cuándo se lo doy? ¿En qué condiciones? ¿Con qué directrices de cómo actuar con eso? Eso es un jardín, lo advierto. Hoy no entro porque da para prácticamente una conferencia. Las 10. Tienes 5 minutos, o sea que puedes cerrar tranquilamente. Cierro más tranquilo. Fenomenal, gracias, Ana Alegría. Estoy de todas maneras ya casi en el final. Nos tienes a todos pegados a la pantalla, ¿eh? Estamos entregados. Me alegro un montón, gracias. Que además el feedback ese que nos falta en el online, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso. Por cerrar este proyecto, que nos depara muchas cosas este proyecto en adelante, y como decía, dan casi para otra conferencia sobre la ética y el rol de la inteligencia artificial en educación, con qué hacemos, qué no hacemos, dónde están los límites, qué pondría nervioso a la gente, qué pasa si a un alumno le digo en mitad de curso vas camino de sobresaliente, a lo mejor se me desengancha y se me viene abajo porque dice, esto está superado. ¿Qué pasa con un alumno al que le digo tienes todas las papeletas de suspender? Le estoy intentando convencer de que abandone, le estoy metiendo en un lío. O sea, el jardín de ahí es brutal. De hecho, lo digo muchas veces, estamos centrándonos en hacer el dato muy bien y luego veremos exactamente qué hacemos con el dato porque no lo tenemos claro del todo. Pero es también parte de nuestra investigación, ¿no? Y luego otros proyectos. Tenemos otro montón que no los he mencionado, que ya están en marcha. He mencionado de pasada el de análisis de código fuente, ¿vale? Para esa realimentación just in time y para ayudar a los alumnos mientras hacen el ejercicio. Nuestro Clipo 2.0 para código fuente, pero mucho más molón. Análisis emocional de los foros,
como hacemos un poco en nuestra jerga interna, no se la comunicamos a los alumnos, perdonadme alumnos conectados a la sesión, pero hablamos de este foro está calentito o vaya incendio tengo en el foro y demás, pues poder disparar alertas a distintos niveles cuando pasan estas cosas. Y otro proyecto muy chulo que tenemos, este no es con datos de UNIR, sino de una universidad en Colombia, que es un proyecto para establecer probabilidades de abandono de los estudiantes, no solo basado en el rendimiento académico, sino en sus datos demográficos, ¿vale? En su situación, en dónde viven, en su situación familiar y demás, para poder activar mecanismos de apoyo adicionales por parte de esta universidad colombiana y prevenir el abandono entre sus estudiantes. Y me daría para otras 2 conferencias sobre esto, pero como hay otros ponentes que tienen cosas súper interesantes, las habréis visto en el programa, yo por mi parte lo voy a dejar aquí, se nos queda un ratito para preguntas y consultas, Sí. y aquí lo tendremos, que creo que Ana Alegría me las ibas a ir pasando tú, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo muchas gracias porque, como te he dicho, nos tienes entregados, pegados a la pantalla y ha habido muchas intervenciones, pues sobre todo muchas reflexiones a través del chat y bueno, y ese viaje que nos has hecho al pasado, a alguna generación con el clip de... No sé si era, al principio era un amor-odio, al principio era muy novedoso, le veíamos y nos hacía mucha gracia y luego ya era tan molesto que no sabíamos ni dónde ponerlo. Eh, lo que sí voy a animar al que tenga alguna pregunta, que levante la mano y queremos oíros, porque aunque por el chat os estamos leyendo y demás, pues nos gustaría escucharos también. A ver, ¿quién se anima a romper el hielo? Sabéis que eso es, sí, están mis compañeros diciendo, en la barra de herramientas tenéis la opción en participantes de levantar la mano. Así os podremos abrir el micro y participar. También muchas gracias a todos, mientras alguien se anima, por todas las intervenciones en el chat. Muchas me las he tenido que ir perdiendo, salvo los puntos en los que he entrado. Veo también algún nombre conocido. Saludo para Sergio, compañero de UNIR de mucho tiempo. Y venga, ya tenemos alguna mano. Vamos a por ello. Venga, a ver. Pues no consigo ver la mano, pero si mis Fernando compañeros Barrio de Prado. audiovisuales han visto... Ya está, le he pedido que reciba el audio. Me encargo yo de la gestión. Vale, perfecto. Hola, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Nada, primero, muchas gracias, Pablo, por esta exposición, porque yo soy un completo analfabeto en temas de inteligencia artificial. O sea, es la primera vez que escucho estos temas. Y bueno, aparte de que me han parecido muy interesante, sobre todo el tema de la adaptación del aprendizaje, o sea, la adaptación de los contenidos a los alumnos según van avanzando, me parece una opción muy, muy, muy interesante. Y mi pregunta es, pues claro, porque yo vengo de otro ámbito totalmente distinto al tema de la informática, si se están trabajando, se están desarrollando aplicaciones pues, para que los profesores podamos ir implementando este tipo de cosas que nos has estado comentando. Y esa es mi pregunta. Muchas gracias. Fenomenal, muchísimas gracias a ti, Fernando. Me alegro además de haber levantado interés en esa parte. He ido un poquito de puntillas por encima de ella, pero genial, porque así aprovecho ahora para sentarla un poquito más. Sí se está haciendo, ¿vale? Cuando yo hablo del aprendizaje adaptativo, hay 2 grandes líneas de ataque para el problema. La primera es la detección del estilo de aprendizaje, porque una de las cosas que están muy disputadas es si las pruebas que tenemos y las distintas pruebas que se hacen para los estilos de aprendizaje son efectivas o no, o si no sería mucho mejor inferir, deducir ese estilo de aprendizaje a partir de la observación del alumno, que claro, en el mundo de la enseñanza online es muy complejo. Entonces, hay trabajos que van justo en esa dirección de la detección, pero yendo más a lo que impacta directamente, la parte interesante para el profesor del trabajo es poder poder tener un dashboard en el que vea un cuadro de mando en el que pueda ver los perfiles de los distintos alumnos, y si hemos hecho el esfuerzo, por ejemplo, de tener, por ejemplo, UNIR lo tenemos, el contenido lo tenemos en formato texto y también lo tenemos en formato vídeo, y muchas veces son redundantes uno sobre otro, están para que el alumno elija. Pero la siguiente fase del trabajo es con esa intervención del profesor, que ya sabe que ha hecho unos contenidos más para un perfil y otros contenidos más para el otro, que pueda ir de manera semiautomática, dándole siempre todas las opciones, pero que el alumno pueda aterrizar en el contenido que más le sirve. Entonces, 2 grandes líneas.
deducir el perfil para informárselo al profesor y a partir de los perfiles poder tener contenidos que están adaptados y poder decidir de manera inteligente qué contenido es mejor para cada uno de los alumnos. Porque lo que ya tenemos más claro es que esa separación ultra estricta de este es visual, este es kinestésico y no sé qué, que no es tan estricta, que es más, este es un poquito más potente aquí, este es un poquito más potente allá, es un juego de equilibrios, con lo que la decisión de cuál es el mejor enfoque no es trivial, ¿no? Entonces es la segunda línea en la que estamos trabajando y en la que se están haciendo cositas y que van a estar pronto disponible, porque no son los problemas más difíciles de tratar, son problemas relativamente fáciles desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Espero haberte respondido o orientado en tu dirección. Vamos a dar paso ahora a Mario Parra, que quería también hacer una consulta. Hola, soy estudiante de informática en la Universidad Politécnica. Mi pregunta es sobre el Deep Learning. A la hora de predecir X nota y demás, ¿cuál es el procedimiento a la hora de que sea más certero? Es decir, o sea, de hecho estoy haciendo aparte un curso de IBM, que es el de Road to Computing, y ahí se explicaba cómo decirlo, que todo se basa en probabilidades y demás, y mi pregunta es cómo reducir la probabilidad de error. Pues, bueno, de momento, hoy por hoy, lo que mejor resultado nos está dando a nosotros son los Random Forest Classifier, ¿vale? Son los que están dando mejor, que no es Deep Learning. El problema que encontramos con Deep Learning en general, cuando lo aplicamos de manera directa, que es en lo que estamos trabajando ahora mismo, es que una conclusión que se saca es que los datasets educativos son muy poco interoperables. Me explico, lo que yo he sacado de una plataforma y yo he decidido, he hecho un montón de análisis y de pruebas y he visto que este es el mejor algoritmo o esta es la mejor configuración de la red neuronal para este sistema en concreto, no me vale para la clase de al lado, ¿vale? Esa es una conclusión ya sabida, más o menos, en este campo. Entonces, ¿qué es en lo que estamos ahora? Decir, bueno, pues hay mucho potencial cuando vamos por redes neuronales profundas. Tenemos aquí mucha capacidad, pero hay un problema muy significativo de configuración de la red neuronal. Entonces, lo he puesto en una de las diapositivas, lo he puesto ahí en un rinconcito, la línea en la que estamos ahora trabajando para conseguir hacer esto, y que de hecho con un estudiante también lo está haciendo ahora mismo conmigo como su tesis doctoral, es utilizar aprendizaje automático para la configuración de la red neuronal, que es, si estás ahí en ese curso, seguramente os acabarán hablando del tema del metaaprendizaje, que es utilizar un sistema de aprendizaje automático para entrenar otro sistema de aprendizaje automático, ¿vale? Para ver cómo debes entrenar esa red neuronal. Entonces, ese es el problema que estamos tratando ahora para ver cómo conseguimos la configuración óptima de una red neuronal para conseguir mejores resultados desde el dataset. Y como por desgracia es para cada dataset, pues necesitamos recurrir a estas técnicas, ¿vale? Y es en lo que estamos ahora. Es una madriguera muy profunda que tiene cosas muy interesantes y en la que hay cosas muy chulas que hacer. Fenomenal. Ángel Samper quería también intervenir. Ángel. Tiene todavía el silencio, no ha conseguido activar. Un segundito. Tienes que aceptar. Ahora sí. Nada, buena, agradecerle el seminario, lo único. Nada. Uy. Es un verdadero placer poder estar con vosotros, con profesores, con alumnos. Me encanta haber tenido porque al final estas conferencias muchas veces tienen como audiencia pues, o un profesorado de inteligencia artificial, entonces es más específica, pero aquí erais un público extraordinario con una mezcla genial, ¿no? Profesores de múltiples disciplinas, alumnos, el público que más motiva a alguien para intentar enseñar algo, porque es un reto difícil. Aunque todavía no estamos en hacer presentaciones adaptativas, por desgracia. Pablo, nos consultan a través del chat, María Cristina García nos dice, ¿sería como tratar al alumno en base a red neuronal subsimbólica? No exactamente, o sea, es una idea interesante funcionarla así, pero no, en realidad lo que hacemos es
Bueno, se parece, es que es sutil la diferencia, es sutil la corrección. Lo que intentamos hacer es entrenar una red neuronal subsimbólica para que me catalogue al alumno de una manera especial, para que me identifique características concretas del alumno. Entonces, no es desacertado porque en el fondo voy a utilizar una red neuronal subsimbólica para preparar o para identificar las características de este alumno y de cómo va, con lo que no está lejos, es bastante parecido a esto. Lo único que para conseguir eso, como decía, necesito orientar mucho ese entrenamiento de la red neuronal, es parte del problema abierto ahora mismo. Habría otro concepto distinto allí que estamos trabajando, que es el modelado artificial completo, que sí que se podría parecer un poquito más a lo que comenta María Cristina, que es tener una especie de modelo de cómo funciona la mente de un alumno concreto, con grandes simplificaciones. Pero esto es investigación a 10, 15, 20 años, es una cosa que está mucho más lejos, ¿no? Desde la vía del cerebro artificial y del modelado artificial de personas individuales. Para eso nos queda un ratico. Sergio Zubelzu, adelante. Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Venga, genial. Mira, yo soy profesor de la Escuela de Agrónomos, soy profesor de hidráulica, que es una disciplina con una base física importante detrás. Entonces, yo estoy muy interesado en toda esta clase de técnicas, pero al final a mí siempre me queda una cuestión y es... Claro, se trata de técnicas para tratar datos muy avanzadas y muy eficientes y con algoritmos que son muy, pues, como muy eficientes, ¿verdad? Y que son capaces de llegar a proporcionarnos resultados en términos predictivos o en términos de clasificación, de destripar la información y sacarle el máximo partido de forma, pues, como muy eficiente, como decía. Pero al final a mí siempre me queda la duda cada vez que yo escarbo en estos y es de qué manera en estas técnicas y en este caso aplicada a la educación, ¿cómo podemos encontrar detrás de lo que aparentemente en muchos casos son cajas negras, cómo podemos investigar sobre la causalidad real, las relaciones de causalidad entre las variables dependientes e independientes? ¿Cómo podría yo, en términos de lo que se acerca más a mi investigación, cómo podría yo encontrar información sobre la base física que subyace a lo que al final en muchos términos son cajas negras, hasta el punto de que en algunos casos los llamamos capas ocultas? ¿Y de qué manera? ¿Habéis tratado de ir por ahí o no es fácil con este tipo de algoritmos? No es fácil, pero es clave, ¿vale? Es muy fundamental, es muy interesante ir a esa línea. Hay dos formas de atacar el problema y nosotros estamos haciendo cosas exploratorias en las dos. La primera forma de atacar el problema es mediante toda una disciplina que está surgiendo dentro de la inteligencia artificial, que es la explicabilidad de algoritmos. No solamente para la clase, ¿no? Te lo vea, te veo tu hidráulica y te subo a diagnóstico médico. Oye, voy a diagnosticar que un paciente es seguro mandarle a casa y ¿por qué? ¿Por qué lo he decidido? ¿Qué le ha sugerido a la máquina que este paciente iba a estar bien y se iba a curar? ¿Se ha podido equivocar? ¿Cuáles son las consecuencias legales de que se haya equivocado la máquina? Y en educación lo mismo, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de ese resultado que me ha sacado la caja negra, que es el algoritmo? Entonces, como incluso puede tener repercusiones serias, hay toda una línea de investigación alrededor de la inteligencia artificial que es la explicabilidad. Y es especial y es un reto importante y es un reto que nos añade un nuevo metanivel, porque digo, bueno, claro, los algoritmos que mejor funcionan son los que son más opacos, los que son cajas más negras, como bien decías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos también otras inteligencias artificiales para ver cómo la inteligencia artificial está tomando decisiones sobre cómo modela un determinado caso, para poder ir a esas causas subyacentes y poder ir a esa causalidad que mencionaba Ana María también en el chat, ¿no? Entonces es una de las líneas de atacarle, el destripar la caja negra. También estamos probando otra que es más soft, que es decir, oye, bueno, una vez que yo tengo entrenados mis sistemas para trabajar con los datasets, y ese es otro de los trabajos que hemos hecho previamente, es decir, bueno, voy a coger todo el dataset educativo y le voy a empezar a quitar cosas.
voy a coger el dataset y le voy a quitar la información de interacción en los foros y vuelvo a ejecutar todo y veo si mejoro, si empeoro y en qué casos mejoro y en qué casos empeoro. Y ahora voy a hacer lo mismo quitando el hábito de estudio. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero quitando los datos demográficos. Y ahora voy a quitar esto otro. Entonces voy dándole esos hachazos al dataset. Claro, cada vez que quito algo, lo normal es que baje mi capacidad de predicción, pero cuando yo combino toda esa información, me da una visión de qué partes mis algoritmos están pesando más a la hora de tomar una cierta predicción, a base de ver cuando le quito cosas, pues hacia qué lado se me cae, con lo que así puedo deducir qué es lo que lo estaba sosteniendo. Entonces hay una forma, como digo, hard, técnica, tecnológica, IA analizando IA, y otra más soft, que es el entendimiento de cómo funcionan por dentro estos algoritmos, que también es un problema relevante. Y cuanto más protagonismo le demos a los algoritmos, más relevante es ese problema de ver qué es lo que había detrás de esa caja negra. Muy buena la pregunta, muchas gracias. Pablo, tienes muchas preguntas, manos levantadas. Si os parece, voy a pasar la última y luego al final, en la mesa redonda, trasladamos todas esas cuestiones que quedan pendientes para no pisar a los compañeros y bueno, pues poder ir en hora. Te paso la última. Beatriz Álvarez nos pregunta que si, según tu punto de vista, si es posible y cómo incorporar algún sistema de inteligencia artificial para la autoevaluación en un MOOC, en un MOOC. Absolutamente. Nosotros no estamos en el escenario MOOCs, pero esta parte que he contado de la corrección semiautomática y del apoyo just in time, muchos de los investigadores que están trabajando en estas líneas precisamente trabajan desde las líneas del MOOC, ¿no? Porque claro, el MOOC al final necesita ser relativamente desatendido. Entonces allí es especialmente relevante ese problema de todo el acompañamiento automático, y ese acompañamiento que nosotros siempre lo trabajamos para complementar la labor del profesor, en el MOOC prácticamente acaba sustituyéndola, porque en el MOOC estás tú ahí solo. Entonces, sí se están usando y sí que muchas de estas cosas se utilizan para esto. De hecho, la tecnología que estamos nosotros usando de análisis de código nació pensada para integrarse en sistemas de MOOCs, y lo que está haciendo sus creadores es apuntando al mundo MOOC, porque allí son muy relevantes, muy importantes y muy interesantes, y se puede y se hace. Lo único que son todas muy sensibles al área y muy complicadas de configurar. Es decir, te vale una muy concreta, para un MOOC muy específico tienes que meter muchas horas de desarrollo para que ayude en ese MOOC. Y como no siempre hay un pago, no siempre hay un intercambio de dinero, pues eso hace que no termine de despegar por la inversión que requiere. Pero técnicamente es viable y a nivel didáctico es súper deseable tenerlo en los MOOCs. Bien, pues fenomenal, Pablo. Muchas gracias por tu exposición. Como te he comentado, nos tienes a todos pegados a la pantalla y, bueno, como te digo, has suscitado un montón de preguntas que a ver si nos da tiempo y podemos pasarlas al final.